en el año 2000 se reúne un grupo de trabajadores que lideraba José Antonio Mendieta Peralta. El fin de los trabajadores era hacer que la empresa reconociera y pagara el aporte especial por haber laborado con una sustancia comprobadamente cancerígena, como son los asbestos amosita, acrosirolita y crisotilo. La pensión especial es un beneficio, una prestación que trae la legislación, trae la ley 100, buscando que los trabajadores que en teoría tendrían menos expectativa de vida por el riesgo al haber trabajado con sustancias cancerígenas se pudieran beneficiar a menor edad. Esa norma decía que el trabajador con 55 años de edad y un número de semanas se podía pensionar con 55 años de edad o menos, y por cada 60 semanas adicionales a las primeras 1000 se le descontaba un año, o sea que la edad mínima eran 50 años para que el trabajador saliera pensionado. Decreto 1281 del año 94. Y los trabajadores, buscando esa pensión, ellos inician unas acciones judiciales. Como era un grupo grande de trabajadores, inicialmente se presentaron individuales y por sorteo quedaron en los 3 juzgados civiles del circuito Manizales, en el primero, segundo y tercero laboral del circuito. Básicamente la pretensión de los trabajadores era que la empresa reconociera y pagara el aporte especial por laborar con una sustancia comprobadamente cancerígena y pagara los retroactivos o lo que se diera lugar para las pensiones. Esa era la pretensión de los trabajadores. La demanda corre un proceso largo, empiezan los testimonios. Los testimonios de los trabajadores todos hablan de la exposición de los compañeros enfermos y muertos, y que el problema de cáncer que originaba el asbesto, esa era, digamos, la argumentación de los compañeros. La argumentación de la empresa iba en base a que había un uso seguro del asbesto, y que como tal uso seguro el asbesto no era cancerígeno. Era la teoría que la empresa argumentaba en su tiempo. Ellos hablaban de un manual del uso seguro del asbesto. Ese manual lo imparte el grupo ETEX, propietario de Skinco Colombit, a todas las plantas del mundo. Básicamente quedan ahí, es una norma de comportamiento que debe tener la planta para el manejo del asbesto. En esa planta hay un capítulo 13 que habla de las enfermedades que originan el asbesto. Milagrosamente de ese manual del uso seguro del asbesto desaparece el cáncer de pulmón y el mesotelioma maligno como enfermedades que ocasionan el asbesto. Bueno, la empresa hace aporte de un documento que se llama el Manual del Uso Seguro del Asbesto del Grupo Eternit. Aquí tengo la página 13, capítulo 1 de la versión del año 1994. En esta versión, en el punto 13.1.1, el punto 13.1.1, que es esta parte, aparece las enfermedades de la exposición prolongada al asbesto. Dice engrosamiento, dice placas pleurales circunscritas, engrosamiento pleural difuso y asbestosis. En esta página que aportaron en los 3 juzgados laborales del circuito, con distintos números de foliatura. Y en un proceso de un compañero que murió de mesotelioma maligno, la empresa aporta el mismo manual del uso seguro del asbesto, la misma versión, pero milagrosamente ahí sí aparece el cáncer de pulmón y el mesotelioma maligno. Entonces la empresa ganó esos procesos contra los compañeros, cometiendo fraude procesal, adulterando documentos. Correcto, ahí la empresa le cercena esa parte al documento y con esa adulteración que hay ahí gana el proceso demostrando que el asbesto no es cancerígeno en el año 2003, que son los fallos. Bueno, el juicio tiene varias etapas. Empiezan con los testimonios, pruebas testimoniales, donde van los trabajadores y va la empresa. Los trabajadores pues argumentan la parte que ellos conocen, cómo es el manejo del asbesto, qué elementos de protección la empresa suministraba, cómo eran los horarios de trabajo.
hablaban de los otros compañeros que han muerto y enfermos. La empresa, como ellos sí tienen la capacidad económica y académica, aportan los manuales del uso seguro del asbesto, los programas de salud ocupacional, atiborran todo el proceso de documentos y expedientes que nadie lee, donde según ellos el asbesto no es cancerígeno, donde ellos tenían todo el manejo y el control del riesgo que habían creado, cosa que no es cierta, donde argumentan que tenían profesionales idóneos para manejar el riesgo y los diferentes subprogramas que la salud ocupacional obliga a aplicar. Eso es mentiras, eso nunca se dio. En base a eso, los jueces fallan, dándole la razón a la empresa de que el asbesto no es cancerígeno, cosa que ahora totalmente la empresa está desvirtuando ahí en todos los testimonios y lo que hay. Y le cobra a los compañeros el proceso. Demandan más de 50 trabajadores. Los trabajadores los reúne el compañero José Antonio Mendieta y se instauran las demandas respectivas. Y todo será con la misma pretensión. Inicialmente son demandas individuales, pero como están buscando un mismo objetivo, la ley permite que esas demandas se acumulen. Entonces resultan acumuladas en 3 procesos. La empresa tiene el mismo abogado, que es Alberto Jan Uribe. Él en ese momento era el jefe de relaciones industriales y era abogado. Entonces él asume la defensa de la empresa. Él organiza porque él en su momento, el Departamento de Relaciones Industriales en Colombia tenía que ver con el recurso humano y con la seguridad y la higiene ocupacional. Entonces él lideraba digamos, ese grupo. Ese departamento nunca cumplió la función que la ley lo obligaba, que era que tenía que tener unas personas idóneas manejando la salud ocupacional de la empresa. Eso nunca se hizo. La empresa nunca tuvo una persona con licencia para ejercer la salud ocupacional. Nosotros pasamos unos derechos de petición a la empresa donde nos certifica y confirma que no tenía personal idóneo manejando la salud ocupacional, y la ley obligaba. La ley no es una norma nueva. Ellos tenían que tener una persona con una formación académica y un reconocimiento de entes gubernamentales como el Servicio de Salud de Caldas. Ellos tenían que estar registrados y tener licencia. La ley le dio la posibilidad de que si la gente no tenía la formación académica, pero tenía la experiencia, podía homologar esa parte. La empresa nunca hizo eso. Bueno, hay una norma muy vieja, digamos, que es de la higiene industrial. Usted no puede exponer a un trabajador ni darle elementos de protección si no sabe qué valor límite tiene el factor que usted va a medir. Eso es un principio básico de cualquier estudiante de higiene industrial, tiene que saber eso. Porque los elementos de protección, ellos mismos, los mismos fabricantes recomiendan unos valores límites hasta los cuales eso funciona. Bueno, los valores límites han ido... Vea, ¿qué es un valor límite? Un valor es un registro o un control hasta donde un trabajador se puede exponer sin riesgo. Esos valores límites los crea la ACGIH, digamos, aparecen unos valores límites de exposición. Eso es un ente gubernamental americano. ACGIH es Asociación de Higienistas Gubernamentales Americanos. Ellos dan unos valores límites, ellos registran como tal una cosa que se llama TLB, que es valor límite permisible para una exposición de 40 horas a la semana. 8 horas al día puede ser lo máximo. Inicialmente la empresa dice que no tenían obligación porque esa norma de hacer las mediciones aparecen en el año 79 en el país. Ellos tenían que hacer las mediciones para los elementos de protección personal. Ellos no, porque no estuviera la norma, pero uno sabe que si va a proteger a la gente, tiene que aplicar esa legislación. Cuando la empresa nace en el año 1968, 67, ya estaba una norma que obligaba a hacer mediciones, que era el Código Sustantivo de Trabajo. O sea que ya desde que la empresa nace tiene la obligación de hacer esa medición.
Cuando la empresa nace, tenía la obligación de registrarse ante la Seguridad Social en la actividad económica. La actividad económica estaba inicialmente en clase 4, que era por el manejo del asbesto. Se sabía que el asbesto era un material peligroso. Se sabía que tenían que aplicar normas. La empresa no hizo caso de eso, no cumplió. Tanto que cuando la empresa nace, tenía la obligación de hacer un reglamento interno de trabajo. Ese reglamento obligaba a mirar qué elementos de protección tenía que dar, que fueran adecuados, que es el artículo 350 del Código Sustantivo de Trabajo. La empresa saca un reglamento y no pone eso ahí. La empresa no cumplió con la norma. Desde ahí empieza ya a fallar, ni les dio a los trabajadores los elementos de protección adecuados. Bueno, inicialmente la empresa mide al interior. Ellos con los del laboratorio de control de calidad, ellos son los que empiezan a hacer las mediciones sin aplicar ningún protocolo, sin ningún reconocimiento, sin la formación académica que la gente tenía. Arrancan a hacer esas mediciones. Ya en el año 88, las empresas de asbesto en el país crean una fundación que se llama Asbesto y Salud, Fundación FAS. Esa fundación, el dueño de esa fundación es un señor de apellido Rosso, un ingeniero. Y empiezan a aplicar, digamos, las mediciones al amaño de ellos, porque ellos no aplican lo que la norma obligaba, que es aplicar el factor de corrección por las 48 horas que en el país se trabajaba. Bueno, las mediciones amañadas vienen porque la empresa tenía que aplicar un factor de corrección, que era, si el trabajador trabaja 48 horas, hay que aplicar el factor de corrección. Esa es una de las cosas. Bueno, factor de corrección aparece como una revisión al horario extendido, porque la norma americana, ellos hablan del valor límite de 40 horas, que era lo que en Estados Unidos se trabajaba. Aquí se trabajan 48 horas, 8 horas más, y eso obligaba a revisar ese factor de corrección, buscando la protección del trabajador. El factor de corrección no se aplicó. Sumado a una cosa más grave, que es que se trabaja con unas mezclas de asbestos, que era la mosita, la crocidolita y el crisotilo. Bueno, a las variedades de asbesto que yo conocí, digamos en la fábrica, fue el crisotilo, pero ya académicamente sé que hay variedad de asbestos. En la fábrica se utilizaron anfíbolas, que era la crocidolita y la mosita, y el crisotilo. Por ese mero hecho de mezclas de asbesto, y cualquier norma de higiene industrial básica dice que usted tiene que aplicar el valor límite más bajito de exposición. ¿Cuál era el más bajito? El de la crocidolita, que era de 0.2 fibras. Entonces la empresa debió haber empezado a medir y a tener como umbral de seguridad el asbesto más bajito, que era la crocidolita. Bueno, esas mediciones arrojó que siempre estaban ellos en la mayoría de los puestos por debajo del valor límite. Era como una seguridad que ellos tenían, que es que la gente estaba protegida. Ahora que entiendo yo cómo funciona eso, no. Esos datos fueron amañados y han sido arreglados. Porque, digamos, la empresa tenía la obligación de haber ido buscando la protección de la salud de los trabajadores. Hay una norma de la ACGH que dice, cuando usted va por la mitad del valor umbral límite, tiene que tener un plan de acción, tiene que hacer unas correcciones porque ya el trabajador tiene mucho riesgo. Hay puestos donde el valor límite se superaba y no hicieron nada, ni a la gente le dieron protección, ni a la gente siquiera le dijeron. Y hacían 2 mediciones al año, eran tan irresponsables que sabían que estaban por encima y no hacían nada, volvían a medir a los 6 meses. Entonces la gente tenía una sobreexposición, porque si eso estaba por encima y no tomaron ningún plan de acción, la gente estaba sobreexpuesta. Bueno, esas mediciones inicialmente las tiene, la norma habla que tiene que hacerlas un técnico con formación. El muchacho que hacía las mediciones inicialmente era una persona que no había terminado todavía la universidad, o sea, no tenía un reconocimiento de idoneidad. Al trabajador llegaba y le colgaban una bomba. Es una bomba y es una donde va montado como si fuera un lienzo ahí, que es el que recoge la partícula de asbesto.
y se le coloca al trabajador para que la tenga, digamos, 2 horas y para que el trabajo más o menos esté moviéndose por su lado. Pero los trabajos que eran críticos, la gente nunca tuvo las bombas. Digamos, cuando se hacían mantenimientos de máquina que tocaba raspar la máquina, pelarla, no, eso nunca se hizo en los tiempos críticos. Siempre se buscó un tiempo que fuera favorable, que era después de paradas de máquina, después de un puente. Yo hablo de lo que yo conocí. Yo entré en el año 86 y el asbesto no se manejaba con los controles que ahora ellos dicen que se manejan. El asbesto era la materia prima, nunca se dijo que era cancerígena. Entonces no era raro pues que ver que la gente sacudiera los sacos de allá, que se llevaran los costales de asbesto para la casa, que la gente no se protegiera. Eso era lo normal porque supuestamente el asbesto se manejaba como polvo molesto. Como por la molestia de que hubiera polvo en el ambiente uno se protegiera. Pero no por el riesgo tan grande que eso implicaba. No un manejo adecuado. Bueno, había una parte donde se echaba el material que tenía problemas, que era como el basurero de la fábrica. Ya se llevaban las tejas y las tejas había que quebrarlas porque la gente se las sacaba. Y entonces unos trabajadores tenían que estar allá todo el tiempo poniendo esas tejas para que un tractor les pasara por encima y a los caballetes destrozando eso, para que la gente no se llevara las tejas, porque los vecinos de Maltería iban y sacaban tejas de allá. Del material, eso era digamos del material ya seco, de la producción, del material que salía de las máquinas, eso se abría una compuerta y se echaba a la quebrada Manizales. Se quebraba, salía, hay unos canales que rodeaban las máquinas, se abrían las compuertas y con unas mangueras se empujaba uno ese desecho para la quebrada. La empresa vendía los fieltros y inicialmente los regalaba, ya después vendían los costales, vendían la chatarra, la gente se llevaba las tuberías, todo eso lo compraba la gente para llevárselo para la casa. Eso es una verdad que ellos no pueden negar, la gente compraba los desechos de la fábrica, compraba todo, la chatarra, todo eso untado de asbesto contaminado, así lo vendían, eso no se lavaba ni se limpiaba, todo eso se compraba así. Bueno, las demandas se perdieron. Se perdieron porque los jueces de Manizales consideraron que el asbesto no era cancerígeno, que eso era un mito que tenían los trabajadores de que el asbesto estaba enfermando a la gente y la estaba matando, que eso no era cierto. Y que la empresa por ese motivo no tenía la obligación de pagar el aporte especial. La empresa argumentó también que no había en Colombia una lista de sustancias comprobablemente cancerígenas, que por eso ellos no tenían ninguna responsabilidad, que hasta tanto no se publicara una lista de sustancias cancerígenas, ellos no iban a pagar. Bueno, los fallos salieron casi que en el mismo tiempo los 3 juzgados y casi que con la misma argumentación, que un trabajador no podía decir que una sustancia era cancerígena a simple ojo, que no había prueba en el expediente que el asbesto fuera cancerígeno, y realmente así fue. El juez falla en base a lo que le ponen encima de la mesa. Y la empresa puso todos los argumentos de que no era cancerígeno el asbesto. No, malinterpretaron las pruebas de los trabajadores. Ahí hubo un fallo sesgado, que era defendiendo la empresa. Entonces por eso fue que se perdió. Hubo apelación, pero con el mismo resultado, porque los magistrados van a fallar en base a lo que hay ahí. El Tribunal Superior de Caldas. Y los fallos fueron muy similares. Hasta ahí llegaron, porque los trabajadores no tenían plata para seguir a casación. No, hasta ahí llegaron los fallos. Los trabajadores inicialmente dieron un aporte de 50.000 pesos al abogado para que arrancara como las demandas. Y a ellos ya les cobraron las costas embargándole las casas. Tenían que coger de las pensiones para pagar la plata que la fábrica les cobró. Estamos hablando de trabajadores enfermos y trabajadores que han muerto a raíz de eso. Y ellos les cobraron esa plata, embargándole las casas. Lo cierto es que a ellos les embargaron las casas y a ellos les tocó pagar las costas para que les embargaran las casas, porque si no se las rematan.
económicamente quedaron muy golpeados y amenazados. Es, digamos, en esta segunda etapa que se está arrancando reclamaciones, los que perdieron, ellos no quieren saber nada, ellos están muy asustados. Y no, yo no paso un derecho de petición para Colombia, porque hermano, vuelvo y pierdo y me cobran. Y los tienen amenazados con que si volvemos a demandar y la empresa vuelve a ganar, que le cobran a la gente todo, que porque la otra les perdonaron a ellos algo.